Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ana Stephanie Muñoz. El día de hoy, el Facebook Live, hablaremos sobre el suicidio y el estrés. Así que sean todos bienvenidos. Quiero contarles que nuestro invitado especial el día de hoy es guatemalteco, es un psiquiatra y presidente y socio fundador del capítulo de Guatemala de la ISBD, International Society for Bipolar Disorders. Si desean enterarse de nuestros próximos Facebook Lives, en el chat voy a poner el enlace para que se suscriban. Por mi parte, quiero recordarles que nuestra empresa Excede tu Potencial tiene el propósito de ayudar a las empresas y a las personas a reenfocar el estrés y la ansiedad para incrementar la productividad, mejorar relaciones y sus resultados. Como coach transformacional, te ayudo a liberarte de tu cárcel mental que has construido a lo largo de los años por las diferentes creencias, paradigmas de tu vida y a lograr el balance y el bienestar que estás buscando. Así que sin más, quiero presentarles, para mí es un honor tenerlo el día de hoy por acá. Nuestro invitado especial es el doctor Byron Recinos. Él es guatemalteco, es el primer neuropsiquiatra de Guatemala especializado en bipolaridad. Es el presidente del capítulo de Guatemala de la ISBD, que es la International Society for Bipolar Disorders. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana, es docente de posgrado de psiquiatría y anualmente da más de 20 conferencias nacionales e internacionales. Ha publicado también muchos artículos en varios países, siendo un líder de opinión regional. Así que Byron, bienvenido. Para mí es un gustazo y Gracias. un honor tenerlo por acá. Y me gustaría que comparta unas palabras con nuestra audiencia, por favor, de bienvenida. Sí, no, más bien yo me siento honrado, Stephanie, por la invitación. Gracias. Todo esfuerzo que vaya encaminado a que las personas sepan más sobre la salud mental y en particular sobre temas tan importantes como el suicidio o la depresión son de profunda importancia en nuestra sociedad. Recuérdense que las ciencias de la mente han avanzado mucho y pues antes los padecimientos psiquiátricos estaban asociados pues a estigma y a muchas cosas y aunque sigue existiendo estigma, la idea es que cada vez nos demos cuenta que pues, los padecimientos mentales son muy frecuentes y en términos generales, entre más sepamos, a más personas vamos a poder ayudar. Excelente, así es, así es. Yo creo que es un tema de educación, ¿verdad, Byron? Más, y no educación de, ay, tengo una maestría, un doctorado, no, es aprender sobre el tema. Entre más sepamos sobre el tema y salgamos de la ignorancia, más, no solo preparados, sino que más herramientas para enfrentar las situaciones difíciles tenemos, ¿verdad? Sí, ante todo, Stephanie, porque si usted se da cuenta, muchas de estas cosas también son de sentido común, es decir, a veces no hay que ser psicólogo, psiquiatra, coach o algún otro prestador de servicios de salud para poder Así darse es, cuenta que alguien está sufriendo, ¿no? Y, correcto. y digamos que en la medida en que también nosotros aprendemos a percibir ciertas cosas, seguramente podemos ayudar más, ¿no? Así es, así es, así que sí. Pues qué alegre tenerlo por acá, súper Gracias. bienvenido. Y a nuestro público, les recuerdo que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, la pueden hacer en cualquier momento. Y quiero primero empezar haciéndole una pregunta a nuestra audiencia. Y quiero que nos cuenten, es una pregunta un poco fuerte, pero me gustaría, dado que el tema también es un tema, vamos a hablar súper abierto de lo que es el tema. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles al público es si han conocido o conocieron personas que tomaron la decisión de quitarse la vida. Si es así, por favor, compartan. Y mientras nos comparten, quiero preguntarle a Byron, ¿qué cambio significativo ha visto usted en el tema de suicidios desde que inició la pandemia? Sí, pues la verdad, Stephanie, es que ha sido una situación compleja porque debemos de recordar que la pandemia a todos nos sacó de nuestra zona de confort, ¿verdad? Primero que todo, pues, ¿se acuerdan ustedes el hecho de empezar con todas las noticias alrededor del mundo, empezar a ver que todo esto ya venía, pero que todavía no venía del todo, el cierre del país, el hecho de estar encerrados, el tema de, ¿por qué no?, el temor a la muerte, ¿no? Correcto. El temor a que un familiar enferme, saber quiénes de nuestra familia son más vulnerables. Esto hizo, en términos generales, que los servicios de salud, en particular los de salud mental, se sobrecargaran. Muchísimas personas en crisis. Eh, Así es. y sí, lastimosamente hay personas
que digamos que estaban como en cuadros depresivos severos y es conocido, ¿no? Que alrededor del mundo hubieron casos de suicidio seguramente relacionado con el alto estrés y la situación tan compleja que vivimos como mundo. Sí, es correcto, sí. Sí, y sí hay estadísticas en otros países, ¿verdad? En países más desarrollados sobre el incremento en la tasa de suicidios, ¿verdad? Sí, es correcto. Recuerden que no es lo mismo cuando estamos ante una pandemia, ¿no? Porque esto tiene condiciones en las cuales pues, nos puso como planeta al límite y esto, pues si ustedes se dan cuenta, ni siquiera ha terminado, ¿no? Me estaba enterando hace 2 días que Montreal recién cerró otra vez, España está cerrado otra vez 15 días. Es decir, tenemos que aprender un poco a vivir con esto y esto se traduce en incertidumbre. Y Sí, lastimosamente, Stephanie, todas estas situaciones es muy fácil que lo coloquen a uno y en general a las personas en posiciones de impotencia, en situaciones de impotencia, ¿no? Y bueno, por eso es que las personas que de alguna manera se dedicaron o se siguen dedicando a ayudar a quienes lo necesitan, una de las principales tareas que está haciendo el prestador de servicios de salud mental es dándole herramientas a las personas para salir de la impotencia. Es decir, a pesar de lo complejo que pueden ser las condiciones, poder darles herramientas, porque aún dentro de la situación más dura que podamos estar viviendo, siempre existe la capacidad de elegir. así es, siempre, siempre. Y es complicado, ¿verdad? Porque a veces creemos, y es lo mismo de nuestras creencias y paradigmas, de que no, ¿verdad? De que no, de que como que la vida nos está pasando encima en vez de nosotros decidir qué hacer al respecto, ¿verdad? Y a veces también el tema que nos, lamentablemente vivimos mucho en el ego y nos ponemos mucho en el plan de víctima, ¿verdad? Porque a mí, yo, que me pasó esto malo, solo esto malo, a mí, a mí, a mí. Y al final no es así, ¿verdad? O sea, también hay muchas bendiciones. Sí, Stephanie, totalmente de acuerdo. De hecho, ese es uno de los fenómenos más curiosos en estos casos, ¿verdad? Porque generalmente nosotros, bueno, como seres humanos no la tenemos tan sencilla porque pues hay que recordar que nuestro cerebro evolucionó para Ujú, sobrevivir, no para ser felices. Esto significa que eh, en términos generales mucho de nuestro cableado, de nuestro cerebro, ujú. está diseñado para sobrevivir, es decir, para poder percibir la información negativa más que la positiva. El 95% del tiempo que nuestro cerebro tomó en evolucionar lo hizo en la sabana africana, cuando éramos cazadores-recolectores. Y en ese pasado extendido era mucho más importante saber dónde había un depredador que poder contemplar un atardecer. De tal manera, ¿no? Que nuestro cerebro en general como especie la tenemos compleja porque tenemos un sesgo hacia la información negativa. Además, Sí. obviamente, el hecho de que podamos prever consecuencias negativas o situaciones negativas en el futuro nos hace más aptos para sobrevivir, pero por supuesto nos hace generar más sufrimiento en el presente, porque muchas de las cosas, de hecho, Stephen, por las cuales las personas suelen sufrir, no suceden. Sí, esto está aquí, ¿verdad? Es la historia que nos contamos, que nos repetimos hasta que nos la creemos, que nunca confirmamos, sino que solo está aquí. Correcto, Sí, correcto. sí. Sí, no, sí, la mente es fascinante. Bueno, y usted que la ha estudiado a más detalle, a mí me parece fascinante, pero ya a nivel psiquiátrico, wow. Y quiero hacerle una pregunta al público para que sigamos la conversación y es, ¿qué les gustaría saber o aclarar del tema de suicidios? Porque ahorita es un espacio muy especial y aquí los quiero hacer una gran invitación. Hay muchas dudas que a veces uno dice, ay, pero es que si pregunto qué pena o hay, no, este espacio lo estoy abriendo así súper, súper, con mucho cariño, con mucho amor, pero de una forma de aprendizaje, de que se quiten las dudas, de que esto no es un tabú, es una realidad. O sea, el tema de suicidio ha existido toda la vida de la humanidad. No es algo nuevo, no es algo de hoy, no es algo de la pandemia, siempre ha existido. ¿Qué quisieran saber? Por favor, pregúntenlo.
Este es el espacio, hay que aprovechar, creo que es el momento de meternos en la cabeza del doctor para escarbar un poquito todo su conocimiento y que nosotros podamos tener más herramientas para enfrentar estas situaciones si nos puede estar pasando a nosotros o o le puede estar pasando a gente muy cercana a nosotros, gente que conocemos. Así que mientras nos cuentan qué dudas pueden tener del tema, quiero preguntarle, Byron, ¿cuáles son las razones de pensamientos suicidas y qué podemos hacer al respecto? Sí, ok. Lo que pasa, Stephanie, es que en términos generales, esto es un tema bastante amplio, pero en general el suicidio, digamos, de manera contraria a lo que muchas personas creen, no suele ser un acto tan voluntario. Generalmente el suicidio es digamos, es el paso final, muchas veces dentro de un padecimiento. Las enfermedades mentales, especialmente los trastornos del ánimo, o la enfermedad bipolar o los desórdenes unipolares como la depresión, o a veces también los mismos trastornos de ansiedad, pueden llevar a tales niveles de desesperación a la persona de simplemente juzgar que ya no puede seguir viviendo como tal, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo, Stephanie, porque muchas personas tienden a juzgar el suicidio, Sí. pero en términos generales nos cuesta entender que las enfermedades de la mente son enfermedades al igual que, por ejemplo, la gente que padece del corazón o la gente que padece de los pulmones. Lo que sucede es de que nos cuesta, ¿no? De pronto verlo como tal, pero a ver, cuando por ejemplo alguien tiene diabetes o hipertensión, pues la gente no le dice, mira, échale ganas, ¿verdad? No te tomes tu antihipertensivo o no, hombre, no te pongas la insulina, échale ganas. Ajá. A ver, esto no quiere decir que el estilo de vida pueda mejorar una condición, pero el diabético necesita tratamiento y también el hipertenso. De la misma manera, Stephanie, los trastornos del ánimo, y esto es algo que nos ha costado mucho en general, es ayudarle a las personas a entender que las enfermedades de la mente, primero que todo, tienen un origen biológico. Bueno, y también no solo son biológicos, ¿no? Siempre decimos que tienen que ver con tres elementos: Okay. genes, crianza y eventos de vida. Los genes y la crianza suelen combinarse para, digamos, construir la biología. Nuestro, la corteza frontal, que es la parte más desarrollada del cerebro, Stephanie, es una especie de simulador de vuelo que nos da una lectura de cómo es el mundo en términos generales. El punto es que este simulador de vuelo, que es como una especie de lentes, se va construyendo desde los primeros años en base a los genes que heredamos y cómo nos criaron. Y obviamente, pues, pueden haber como alteraciones tanto genéticas como ambientales, entonces la biología puede enfermarse. Y ahí es cuando muchas veces necesitamos un tratamiento, ¿no? Por eso es que es tan importante distinguir de lo que es, por ejemplo, una tristeza normal, de lo que es una depresión. Por eso los Exacto. prestadores de salud mental, lo que normalmente usamos, Stephanie, son criterios diagnósticos que por supuesto no son perfectos, pero son un buen intento de tratar de tener un lenguaje común entre profesionales de todo el mundo para decir cuándo, digamos, una tristeza ya no es tristeza y cuando, digamos, algo se convierte en una depresión. Generalmente se dice que es una depresión cuando en un periodo de por lo menos 2 semanas una persona cumple con algunos de estos criterios, ¿no? Uno de estos dos primeros que voy a decir y por lo menos 3 o 4 de los siguientes. Y si una persona presenta algunos de estos criterios, es decir, estado de ánimo bajo, la mayor parte del día, la mayor parte de los días. 2, anedonia, que se traduce como la incapacidad o la dificultad para experimentar placer en situaciones que antes se experimentaban. 3, cambios en la energía, insomnio o tener mucho sueño en el día. 4, alteraciones en el apetito, tener poco apetito o más bien comer mucho por ansiedad. 5, disminución de la concentración. 6, ideas de culpa o minusvalía. 7, pueden haber, de hecho, ideas de muerte. 8, disminución en el interés en general, ¿no? Entonces, generalmente los profesionales buscamos que se cumplan ciertos criterios. Como yo siempre le digo a mis alumnos, hay pacientes que no cumplen con criterios, pero tienen una depresión, y hay personas que tienen criterios y no siempre es una depresión. Es decir, los criterios solo son una guía. Por eso es de que vuelvo a insistir en lo que decía al principio, era Stephanie, el sentido común. Eh, Esto a uno le da información mucho más valiosa que cualquier libro, ¿no? Cualquier aprendizaje. Partiendo de eso, entonces,
Los trastornos del ánimo son enfermedades y necesitan ser tratadas. El punto es que cuando los síntomas algunas veces son muy fuertes y la persona por X o Y razón no tiene acceso a un tratamiento o el tratamiento no es adecuado o miles de razones, puede tomar esta decisión, pero insisto, esto no es un acto voluntario. Generalmente las personas que se quitan la vida son presas de mucha desesperación, de cambios en el ánimo, de tristeza, y el suicidio es el punto final Sí, en un camino bastante solitario que tiene sí. que ver con desesperación y tristeza. Sí, no, sí. Yo me acuerdo que he tenido, así cuando uno platica de estas discusiones con personas que se puede, ¿verdad? Porque eso es un tema, como bien hablamos, ¿verdad? Muy difícil de platicar. La pregunta donde la persona que comete el suicidio es cobarde o es valiente. Y yo, para mí, y ese es mi criterio personal, es ninguna de las dos. Como yo lo veo es, yo no puedo imaginarme el infierno mental que esa persona estaba viviendo para que la única opción que vio de paz era quitarse la vida. Exactamente ese es el punto, Estefanía. Esto que usted dice es profundamente valioso. Recuérdense ustedes que nosotros tenemos una serie de mecanismos que siempre están en pro de la vida, es decir, nuestra biología, si a ustedes, por ejemplo, les tapan la nariz o les apretan el cuello, ustedes van a empezar a tener reflejos de lucha y huida. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia instintiva va precisamente a proteger la vida. Imagínense ustedes qué niveles de tristeza o desesperación puede tener alguien para trascender esos niveles de desesperación. Exacto, exacto. Y así es como yo lo veo, porque, o sea, uno no se puede imaginar el infierno mental que esa persona está viviendo o vivió hasta el momento que tomó la decisión, ¿verdad? Pero Correcto. sí. Y aquí quiero empezar a compartir que tenemos preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Entonces, Sandy Zamora, bienvenida, ella es de Guatemala, así que bienvenida acá. Y su pregunta es, ¿qué tan cierto es que el suicidio afecta más a los hombres por el tema emocional que a mujeres, que tenemos más espacio para expresarnos? Gracias por la pregunta, Sandra. En términos generales, eso depende y tiende como a variar de región en región. Sin embargo, lo que se dice es que los hombres, los intentos, digamos, de suicidio de los hombres suelen ser más letales. Es decir, generalmente lo alcanzan más. Sin embargo, en términos generales, la expresión emocional juega un papel importantísimo. Lastimosamente, estamos inmersos en estructuras patriarcales en donde al hombre no se le permite muchas veces transmitir, digamos, debilidad, llanto, afecto, y sin duda eso tiene una vinculación. Sin embargo, en términos generales, la diferencia tiene más que ver con la letalidad del intento que con la vulnerabilidad a hacerlo. Ok. Sí, porque buscan instrumentos más fáciles de que pase realmente, ¿verdad? Muchas veces, ok. Y tenemos también Claudia Sequeira, bienvenida, qué bueno que nos está sintonizando. Y dice, ¿en algún momento es posible detectar si las amenazas de suicidio son verdaderas o es manipulación? Sí, vean, eso es una pregunta súper, súper importante. Le agradezco, Claudia, por hacerla. Vean, este es un tema delicado porque los profesionales de la salud mental en general o las personas que nos dedicamos como prestadores de salud mental estamos obligados a creerlo siempre. Es decir, no hay espacio para intentar de alguna manera decir, bueno, pues a lo mejor esto es manipulación. Hay ciertos padecimientos y patologías que pueden, digamos, de alguna manera aumentar la probabilidad que la persona haga amenazas como el famoso trastorno borderline o limítrofe de la personalidad, que son personas que sufren mucho, que tienen variaciones anímicas, terror al abandono, terror al rechazo, que un día pueden amar a alguien, otro día lo pueden odiar. Muchas de estas personas a veces pueden lastimarse como intento de calmarse y algunas veces, en términos generales, pueden haber sin duda amenazas. Sin embargo, cualquier amenaza tiene que ser siempre tomada en serio porque aún siendo una persona que simplemente se quiere lastimar por cortarse o algo, en algún momento, como decimos en lenguaje común, se le puede pasar la mano, ¿no? Entonces, en términos generales, siempre tomárselo en serio. Y por supuesto, la pregunta de clave es profundamente importante porque las personas dirían, pero, a ver, y si es manipulación, bueno, pues para eso tenemos que buscar entonces ayuda profesional y que esta Sí, persona pueda tener un acompañamiento por parte
de un profesional que le ayude a generar mecanismos de pedir ayuda más funcionales, que no sean precisamente amenazar, ¿no? Sin embargo, Sí, en términos generales, les pediría yo a todos los que escuchen esto que, aunque algo les suene a manipulación, por favor, siempre tomarlo totalmente en serio. Más vale, digamos, pecar por exagerado con este exacto. tema que arrepentirnos de alguien que se pudo haber hecho algo por él que se hizo daño, o ella. Así es. No, y también un poco el tema de lo que hablábamos antes del silencio, ¿verdad? De que la gente sufre en silencio. O sea, a veces yo tengo una amiga, una buena amiga, que su hijo se suicidó a los 17 años. Ella tiene 4 hijos, bueno, ahora 3, pero nunca vieron las señales, nadie. O sea, cuando murió, cuando se suicidó, toda la comunidad del pueblo donde vivía, todos estaban en un shock, porque era en qué momento. Y era un niño muy querido, un niño. Entonces dice uno, él sufrió en silencio a saber cuánto tiempo. Sí, Nunca lo Stephanie, vieron. esa es una de las partes más complejas que, de hecho, yo no soy especialista en suicidio. Hay psiquiatras que lo son, por ejemplo, el doctor Hernán Ortiz. Luego le mando el contacto, Stephanie, porque les puede Súper. ayudar mucho a las personas y a usted misma también. Si algún día lo quiere entrevistar, él sabe mucho, mucho. De hecho, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Suicidología. Yo no soy especialista, sin embargo, cuando he oído a mis colegas que saben mucho más que yo en ese tema, me percato que existen muchas variedades de o De síntomas. manifestaciones de síntomas previos a poderse quitar la vida. Hay personas que, digamos, pueden hacer planeaciones muy estructuradas, es decir, durante meses Sí, ahorrar dinero para sí, comprar un arma, meterse a clases de tiro, hacer todo tipo de cosas, hasta planear cómo no voy a afectar a las personas cercanas, hasta aquella persona que simplemente lo hace en algún momento de muchísima desesperación y aunque no hubo planeación, probablemente tuvo más que ver con un acto impulsivo. Así que honestamente las manifestaciones son muy, muy amplias, Stephanie. Eh, Sin embargo, yo digo que siempre hay cosas que uno puede estar atento, ¿no? Es decir, estar cercanos a cualquier familiar, amigo o persona que pues nosotros podamos detectar que a lo mejor está pasando por una situación muy complicada, sí, mucha desesperación, porque algunas veces esos pueden ser pequeños gritos de ayuda que tal vez sí. nosotros no registramos del todo, pero en el fondo es eso, ¿no? Un grito de ayuda. Así es. No, y es bien crítico. Yo me recuerdo que hace unos meses tuve un Facebook Live con un grupo de mujeres muy lindas y en la conversación se abrió el tema. Y hubo una persona que compartió que ella y el marido estaban teniendo pensamientos suicidas. Es muy fuerte. Entonces ahí fue donde yo le dije, mira, es importante que vayan con un psiquiatra y hagan una evaluación para ver qué es lo que está pasando. Porque al final hay Sí, muchas cosas y o sea, no, y a veces nos da miedo hacerlo por oír, tal vez miedo a oír algo que no querramos oír, pero eso es mejor porque ya vamos a saber qué hacer. de hecho, Ahí con esos pensamientos no sabemos qué hacer y estamos perdidos en el espacio. Stephanie, hay una distinción muy importante que a la gente le puede servir, y es de que, a ver, en psiquiatría y en psicología se hace la distinción entre ideas de Ujú. muerte y fantasías de muerte. Una fantasía de muerte es este pensamiento como decir, Dios, estoy desesperado, de verdad, yo no haría nada para hacerme daño, pero si me pasara algo, eso sería buenísimo, sería un gran alivio. Eso es una fantasía de muerte, distinto a una ideación de muerte. La ideación de muerte ya es así como, no, yo me quiero quitar la vida. Y dentro de la ideación de muerte, Stephanie, es importante hacer otra distinción. Es distinto que hay una ideación de muerte con plan Uh-huh. que sin plan, porque muchas veces cuando alguien ya tiene un plan, el riesgo es muchísimo más alto. Sí, sí, Y porque ya la persona está convencida por de supuesto, que eso es lo que toca. y por supuesto, en la otra parte de fantasías de muerte, la verdad es que muchas personas pueden a veces tener hasta en momentos de desesperación fantasías de muerte y eso no quiere decir precisamente que sean ideas de suicidio. De hecho, yo me atrevería a decir que un porcentaje altísimo de la población ha tenido en algún momento fantasías de muerte. Sí, sí, pero sí.
No, es que yo pensando en mí, pero yo digo, en el momento que muera no es como, pero sí quisiera morir en mis sueños, pero esa es mi fantasía de muerte, pero no es como, ahorita me quiero morir así. O sea, ¿cuál Sí, sería la diferencia? Porque el otro es como cuando Dios, ¿verdad? Cuando sea el momento de sí. irme. Eso es No muy es. interesante lo que usted pregunta, Stephanie. Em, le tengo mucho respeto a mis colegas que están especializados en psicoanálisis. Ujú, El psicoanálisis es muy interesante porque una de las cosas que plantea son las famosas pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, la ujú, famosa lucha entre el Eros y el Tánatos. Todos, ujú, Stephanie, todos tenemos fuerzas que nos inclinan a tal vez no querer tanto a vivir y todos tenemos fuerzas que nos inclinan a querer vivir. El sí, punto es las que obviamente, dicotomías. correcto, el punto es que obviamente nuestros deseos de vivir generalmente son mayores que nuestros Sí, deseos de morir, ¿no? Por supuesto, a nivel ya profesional, uno a veces puede evaluar ciertas cosas mucho más abstractas o subjetivas, Stephanie. Por ejemplo, las personas que se dice, ¿no? Que aquellas personas que tienen muchos accidentes o, por ejemplo, que practican deportes extremos y que se meten en riesgos complicados ahí, sabe, como ujú, que están jugando con la muerte, se ujú, dice que tienen pulsiones elevadas de muerte. Y esto hay que tener cuidado porque las pulsiones elevadas de muerte pueden estar asociadas a depresión. Lo que pasa es que esto a veces no se hace consciente ujú, desde la persona, el psicoanálisis lo dice, ¿no? Desde la persona que tiene muchos accidentes hasta, como dirían, mi familia es de Jalapa, como dirán ahí en Jalapa, cuando la gente que es patantaca, ¿no? Que se anda ujú. cayendo cada rato. Bueno, pues los psicoanalistas tienen sus opiniones fuertes, ¿verdad? Dicen que las personas que se lastiman o que se, con frecuencia, o que se caen con frecuencia, de pronto ahí las ideas de muerte pueden, ¿verdad? Entonces, esto nada más lo menciono de forma general para que nos Ujú, recordemos que las ideas de vida y muerte son parte del ser humano. sí. Y como una alerta también de estar ojo con las cosas, ¿verdad? Sí, Excelente. Pues antes de seguir con los comentarios y las preguntas, Byron, quiero pues contarles a las personas que empezaron a oírnos un poquito más tarde. El día de hoy estamos hablando sobre el suicidio y el estrés con el doctor Byron Recinos, psiquiatra guatemalteco, presidente y socio fundador del capítulo de Guatemala de la ISBD, International Society for Bipolar Disorders. Si este Facebook Live puede ayudar a otras personas que conoces, compártelo, ya que se queda abierto al público. Y si quieres suscribirte a nuestros próximos Facebook Lives y quieres más información sobre cursos y coaching individual, ahí está, voy a dejar mi correo en los comentarios para que puedan verlo. Eh, y quiero contar, bueno, Byron, una cosa que quiero contarle es uno de mis mentores. Él es de Pakistán, se llama Rihan Alawala, así que lo voy a decir en inglés por si todavía nos está escuchando. Rihan, it's a pleasure to have you here. Él tiene millones de seguidores en el mundo y quiso compartir el Facebook Live. Así que millones de personas en Pakistán nos van a estar escuchando y en otros lugares de Europa. Tiene muchos seguidores, tiene como 5 perfiles de 4,000 personas en Facebook. Así que es un maestro y está, uno de sus objetivos de vida es quitar el hambre en el mundo. Y empezando por Pakistán, que son 20 millones de habitantes. Así que has creado unos programas interesantísimos, así que para mí es un honor tenerlo escuchando. Yo sé que él no habla español, pero el que comparta esta información tan importante con su público y el público que pueda hablar español es invaluable. sí, estoy seguro y si eso puede salvar una vida, imagínese. Exacto. Y de ahí voy a empezar a... Bueno, tenemos a Andrés Prado, qué alegre tenerte por aquí. Bienvenido, un abrazo, Byron, excelente psiquiatra, guía y amigo. Gracias por compartir el tema. Andrés querido, de mis amigos más queridos, un abrazo. Así es. Y de ahí Sandra Zamora, Sandy, vuelve a comentarnos. Gracias, Sandy, por participar. Creo que la mayoría de casos que se conocen son suicidios tal cual, pero muchos se llevan a cabo como un accidente. ¿Oportuno puede ser? Sí, es una pregunta importante la de Sandra. Vean, digamos que en mi práctica profesional sí me he encontrado con cierta frecuencia pacientes que me lo dicen, ¿no? Así como yo en un momento de desesperación sí he pensado, ¿verdad? Así como, bueno, en cierta curva, cuando voy dando la vuelta por ahí de pronto para que la gente no vaya a pensar, ¿verdad? Entonces sí lo piensan como un accidente, ¿verdad? Es decir, yo lo he escuchado mucho en el relato del paciente deprimido o desesperado. Afortunadamente he tenido pues, la suerte de oírlo en personas que no murieron, ¿no? Pero me parece que probablemente un porcentaje nada despreciable de algunos accidentes pueden deberse a personas que a lo mejor
se han querido quitar la vida, ¿verdad? El problema es que nunca sabremos una estadística de ese tipo porque no sabemos, no tenemos el conocimiento en ese caso de la intencionalidad. Exacto, de si fue un accidente realmente o si intencionalmente causaron el accidente. Sí. Correcto. Excelente. Y de ahí, Cintia Sequeira, bienvenida. El suicidio siempre se puede vincular a un vacío existencial. ¿Habrán espejos no detectados de padre a hijo? Gracias a Cintia por la pregunta. Vean, el, no estoy seguro porque en mi experiencia las razones del suicidio son muy amplias. Les pongo un ejemplo. Se puede suicidar igual, por ejemplo, un adolescente que siente que su vida no tiene sentido. De hecho, he conocido casos muy, muy complejos de personas muy, muy jóvenes que de pronto se han quitado la vida por un acto impulsivo, sin mucho análisis. Hasta Sí. he entendido, por ejemplo, hasta he conocido, por ejemplo, casos de personas que se suicidan porque simplemente no ven otra solución, por ejemplo, problemas de deudas, situaciones de sentirse perseguidos, qué sé yo. Entonces, en términos generales, el vacío existencial es, digamos, es una causa muy específica que honestamente siento que el vacío existencial a todas las personas nos toca de cierta manera. El vacío existencial es parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que obviamente no a todos, ¿no? Digamos, nos llega a tocar de tal forma que sea patológico. En cuanto al espejo de padres e hijos, pues a ver, es complejo, ¿verdad? Esa pregunta, porque recuérdense que en términos generales, el hijo muchas veces no aprende tanto de lo que escuchó del padre o la madre, sino que aprende de lo que vio. En el cerebro nosotros tenemos un sistema fascinante de neuronas que se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo básicamente se activan cuando vemos que alguien está haciendo algo sin necesidad que nosotros lo estemos haciendo, ¿no? Entonces, el aprendizaje muchas veces se da por imitación, no tanto por lo que me dijeron. Entonces, obviamente, si yo dentro de mi sistema familiar hubo alguien que se quitó la vida o un familiar cercano, esto es profundamente importante que sea revisado en algún momento por la persona, porque obviamente pues los sistemas familiares tienen cierta carga inercial psicológica Sí. de la cual nosotros tenemos que estar conscientes. Yo no conozco mucho de ese tema, pero tengo colegas que saben mucho sobre las dinámicas transgeneracionales. Y, Así por es. ejemplo, he estudiado que cuando se da algo en una primera generación puede Se va repetirse, repitiendo. correcto, Sí. y es Y todo más, a nivel inconsciente, porque son cosas que uno no sabe. O sea, lo que pasó en esta generación muchas veces queda como tabú y se van repitiendo en las otras generaciones. Y cuando uno empieza a hilar la historia, se va dando cuenta que muertes violentas de esta forma y se van repitiendo, suicidios, enfermedades. Sí, ese tema es apasionante. Me encanta, yo sé un poco, pero sí, es apasionante. felicitaciones, Stephanie. Yo admiro mucho todo el tema de las dinámicas transgeneracionales porque nos afectan más de lo que sabemos. Así es. Y es bien importante uno ir armando su árbol genealógico para ir entendiendo, ir sanando. Ir sanando porque ahí sí que uno sana para arriba y para abajo el árbol, ¿verdad? Sana Sí, porque al final también nuestros antepasados, hoy hay mucha herramienta. Antes no habían herramientas y antes uno vivía más reprimido de lo que podía sentir o pensar. Uno no podía decirlo tan abiertamente como ahora. Entonces es muy importante sanar todo eso para que todas esas cosas no se sigan repitiendo. sí, totalmente de acuerdo. Esa es precisamente la conciencia de la historia para no repetir, ¿no? Especialmente, bueno, eso ustedes saben más, Stephanie, pero pues se dice, ¿no? En la teoría que uno sin saber puede identificarse con ciertos miembros de su sistema familiar, ¿no? Eh, Total. que uno a veces ni siquiera tiene del todo consciente y esto es profundamente importante, ¿no? Sí, mira, a mí de las cosas de las que he aprendido, yo tampoco soy la experta, pero conozco para cosas y más que todo por mi proceso de sanación, es el tema de los nombres. O sea, un detalle tan chiquito como ponerle el nombre de un familiar, ya sea del papá, del hijo, y influye tanto en el futuro y en la vida de esa persona, para bien y para mal, que uno no se imagina. O sea, uno de veras, con todo el amor del mundo, le pone el nombre del papá, del abuelo, del mío, no sé qué, pero al final de cuentas uno hasta cierto punto no deja que la persona haga su vida tal cual. Correcto, sí, sí, entiendo. De hecho, los psicoanalistas le ponen muchísima importancia al nombre, ¿verdad? Porque es una forma de designar a alguien Sí, y obviamente pues le presta una carga, ¿no? A la persona, ¿no? así Para bien es. o para mal.
Sí, uy, ya nos estamos saliendo del tema y es un tema apasionante, pero vamos a seguir con las preguntas. Si no, vamos aquí 2 horas. Bueno, hola Estefaida, bienvenida. Ella nos está escuchando desde Guate. Tema importante. Doctor, habló de cuatro cosas que afectan o que recurren a un suicidio. Genético, el lugar, unión de lo genético con el tipo de vida y las emociones o estrés. Gracias, Aida, por la pregunta. Más que que me refiera al suicidio en particular, hablé de 4 elementos que están vinculados con el aparecimiento de un trastorno mental en general. Lo que pasa es que en el modelo de la depresión, en particular, digamos, y en casi todos los modelos, siempre es importante entender que hay una parte genética. Los genes se combinan con cómo me criaron, la crianza. Estos dos se combinan y construyen la biología. Y por último son los eventos de vida, es decir, ¿qué me pasó? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la esquizofrenia, las personas que oyen voces, miran cosas, esto es muy genético y tiene poca carga ambiental. Pero, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, haber sido sobreviviente de la guerra, un asalto, una violación, un evento altamente traumático, esto es más ambiental que genético. Entonces, digamos, en los trastornos mentales existen algunos que están más tirados a la biología y unos que están más tirados al ambiente. Los que están muy tirados a la biología generalmente deben de ser tratados con fármacos. Por supuesto, también la terapia ayuda. Y los que son más tirados al ambiente se ven muchas veces beneficiados por estrategias psicoterapéuticas. Correcto. Sí, aquí, Aida, para terminar su pregunta es, si esto es genético, ¿puede haber un hijo que tienda a esto? A ver, los genes que se heredan tienen que ver con los trastornos del ánimo. Obviamente, digamos, si hay un sistema familiar en donde hubo un suicidio, es profundamente importante que se revise si no hay trastornos del ánimo en las demás personas, ¿no? En los familiares. No conozco honestamente la estadística exacta de si hay un suicidio en una familia, cuál es la probabilidad, por ejemplo, lo que sí sabemos en enfermedad bipolar, o sea, si yo tengo un familiar en primer grado de enfermedad bipolar, el chance en la población general, si yo no tengo familiares bipolares, de tener enfermedad bipolar anda entre el 2 a 3%, pero si yo tengo un familiar en primer grado, esto sube al 11%. No tengo el dato exacto en el suicidio, puedo conseguirlo y luego se lo envío, Stephanie, pero no sé, y estoy seguro que tiene que tener algún tipo de agregación genética si ya hubo un suicidio en la familia. Sí, de acuerdo. Yo también creo, sí hay un dato, creo que sí existe la estadística. Bueno, quiero darle la bienvenida a María Pantoja de Costa Rica, que nos saluda, y a Mayra Leal de Venezuela. Qué alegre tener oyentes de diferentes países de Latinoamérica, me encanta. Y Sandra Iriarte de Guate, bienvenida. ¿Qué debe hacer uno o decir si alguien muy cercano le dice a uno que no tiene ganas de vivir ni razón en vivir? Además de referirlo a un profesional, claro, pero ¿lo buscaron o uno por algo y qué decir? O sea, ¿cómo manejar esa situación? Yo le agradezco mucho a Sandra que nos haya hecho esa pregunta, Stephanie, porque me permite recordar algo que es profundamente importante. Todo el tiempo se lo digo a mis alumnos y a mis pacientes. Por favor, siempre recuerden a las personas que nunca se toman decisiones eternas por situaciones temporales. Wow, qué profundo. Es decir, yo entiendo que uno muchas veces puede sentir desesperado porque recuérdense que todos los seres humanos sufrimos, pasamos por situaciones difíciles, todos tenemos errores y todos vamos a sufrir en la vida, no hay uno que no. La diferencia es hacer conciencia y tratar de mejorar. El punto es que todo tiene solución, la muerte no. Entonces, cuando la frase que yo les decía respondiéndole a Sandra es precisamente poderle intentar transmitir a la persona que no vale mucho, mucho la pena esperar, esperar, esperar. ¿Por qué? Porque una decisión eterna, ahí sí ya no hay nada y la emoción es temporal. Miren, la emoción es increíble. La emoción o se vuelve peor o mejor, pero no va a estar exactamente igual. Y generalmente es ley de vida, ¿no? El punto más oscuro de la noche es cuando ya va a amanecer. Así es. Antes del amanecer es cuando. Sí, no, y por algo pasan las cosas. Bueno, y Sandra también nos manda saludos y abrazos a ambos. Qué bueno tener, buenísima su pregunta. Un abrazo. Y tenemos la pregunta de Regina Cabarrús de Fajardo. Bienvenida, qué bueno tenerte por acá. Hola, Stephen, interesante conferencia. Lo de la relación con respecto a la herencia transgeneracional me hizo hace unos años hacer mi árbol genealógico. Interesante, gracias, doctor Resino. Sí, es bien interesante. Y el nivel de sanación que uno tiene al hacerlo es impresionante. Solo con conocer la historia. Y ahí ya empieza uno a sanar, ¿verdad? Seguro.
Buenísimo. Así que sigan con las preguntas y mientras tanto yo tengo una pregunta para el doctor también, para que nos siga educando en este tema. ¿Cuáles son las señales de alarma, situaciones previas al evento? O sea, ¿qué estresores crónicos se dan? Que nosotros más allá, digamos, como el ejemplo que nos dio Sandra de que una persona se lo dijo, ¿verdad? O que cuando una persona le dice a uno, pero ¿qué otras cosas, qué estresores hay en el ambiente que uno pueda empezar a detectar, ya sea para uno o para otras personas? Sí, honestamente, Stephanie, esto es muy amplio y muy diverso, ¿verdad? Porque así somos de diversos los seres humanos. Sin embargo, digamos, en una persona que uno perciba que no se siente bien desde hace algún tiempo y que ya nos ha dado ciertas señales de alarma, deberíamos de estar atentos a cualquier cambio súbito, ya sea, por ejemplo, el que lo veamos más triste o que de repente lo veamos muy, muy calmado, ¿sí? Porque de hecho sabemos que algunas personas que se quitan la vida en las Es últimas cierto, horas o en los el últimos días último tiempo. pueden estar mucho más calmados precisamente porque sienten que ese pesar Claro, que tienen se va a resolver. Entonces, cabal. yo les diría que la señal de alarma es complejo porque hay muchas cosas que pueden aparecer, pero cualquier cosa que se salga de lo que ellos esperan, de lo que esperan ver, deberíamos de estar atentos. Por supuesto, todos los síntomas de depresión, ¿verdad? Cambios en sueño, cambios en energía, cambios en apetito, por ejemplo, cambios en dificultades en la concentración, comentarios, qué sé yo. Vean, un comentario rápido. Ahora ha avanzado muchísimo el tema de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver ahora con lo que se llama psiquiatría de precisión, la precisional psychiatry. Eh, Así como tiene la tecnología la parte no muy buena, ¿verdad? Para muestra un botón ahí el documental de Social Dilemma, ¿no? En Sí, donde, pues obviamente, también estamos muchas veces vigilados, ¿no? La parte de la tecnología tiene cosas buenas y los algoritmos de búsqueda de Google y de otros buscadores, WhatsApp y todo, ahora tienen formas de estar monitorizando qué palabras está escribiendo el paciente en sus redes sociales, en su WhatsApp, en sus comunicaciones, y cuando wow. percibe que se dispara cierta cantidad de temas relacionados con tristeza, muerte, le manda inmediatamente un mensaje a su psiquiatra para que el psiquiatra tome medidas. Wow. Esto es parte de tecnología que vamos a ver en los próximos años y se llama psiquiatría de precisión. Qué impresionante. Sí, que ese es, digamos, el lado positivo de que lo estén controlando a uno, ¿verdad? El lado negativo es que sepan mucho de uno. Como había un chiste de que quiero pedir una pizza, no, mire, por su colesterol, no, no, pero si no tengo colesterol, sí, ya lleva no sé cuántos días de no comprar su medicina, ¿verdad? Correcto. No sé cómo que, qué miedo, pero sí. Así que no, buenísimo. Y bueno, tenemos saludos de Lendy Corado desde Guate, bienvenida. Y Rodrigo Pinot, él es de Guatemala, pero no sé si sigue viviendo en Singapur, así que es buenísimo tenerlo acá. Y sí, esta frase, a mí también me encantó. Decisiones eternas por situaciones temporales, wow, o sea, muy, muy profunda. Y honestamente no recuerdo a quién se la escuché, pero se la escuché a alguien algún día y es profundamente importante porque recuérdense ustedes que nuestra mente y nuestros estados emocionales son cambiantes. La felicidad que la gente cree no existe. La felicidad es un constructo que uno, Emoción. digamos, pues, digamos, por ratitos uno puede estar feliz, otros ratos no tanto, ¿verdad? Y uno la va construyendo y así son las emociones, son cambiantes. El punto es que obviamente, pues el promedio uno intenta que sea mejor, ¿no? Pero repetirlo, ¿verdad? Siempre, siempre tratar de transmitirle a la gente, no tomar decisiones eternas por situaciones temporales. Sí, no, linda, linda frase, increíble, súper profunda. No, y con el tema de emociones, yo hablo mucho con mis clientes de que al final de cuentas las emociones no son buenas ni malas. Las emociones siempre tienen un mensaje para nosotros, pero como yo digo, somos analfabetas emocionales. Entonces no sabemos. Si, o sea, sentir alegría también hay un mensaje, sentir tristeza hay un mensaje, pero como no lo sabemos identificar y no sabemos el regalo que esa emoción tiene para nosotros, es donde empezamos a agarrarnos en un vaso de agua, donde nos empezamos a, ¿verdad? A hacer bolas y a confundirnos con cosas que al final ese no es el mensaje de la emoción y la emoción siempre está para ayudarnos. Sí, de hecho, Stephanie, eso es una de las cosas más interesantes de que ha avanzado digamos, el entendimiento de las emociones. Hay un libro, por cierto, precioso de este tema que se llama Good Reasons for Bad Feelings. Se publicó el año pasado de Randall Knies, que es un psiquiatra evolucionista. Básicamente, pues lo que dice la postura evolucionista es que las emociones se seleccionaron porque nos ayudaban a sobrevivir. Por ejemplo, la ira nos defiende de una injusticia.
La ansiedad nos protege de un peligro. La Así es. tristeza nos ayuda a tolerar una pérdida. Los celos más o menos ayudan a que sean mis genes los que estén en mis hijos y no los del vecino, en términos generales. Sin embargo, ojo, porque algunas veces el valor evolutivo de la emoción se pierde. Esto significa que la emoción está desproporcionada y en este caso ya la emoción no sirve, ya tenemos que pararla. Por eso es de que la ansiedad sirve cuando me está protegiendo, pero no sirve un ataque de pánico. Así es. Sí, no, y la ansiedad, la situación de ansiedad, la emoción de ansiedad es diferente a la emoción de pánico. O sea, la ansiedad nos hace movernos hacia el futuro, pero el pánico es vida o muerte. Estoy en una situación de vida o muerte, son cosas diferentes. Entonces Claro. es, ok, ¿qué es realmente? Y a veces por lo mismo, por ese analfabetismo emocional, no sabemos si es miedo, si es ansiedad, si es estrés, si es pánico. Entonces es donde hay ciertos cuestionamientos que uno debe hacerse para identificar realmente qué es la emoción, ¿verdad? Correcto. Sí, aquí nos están tapando, pero Marce Estrada, buenísimo tenerte por aquí, bienvenida. Buenas tardes, excelente conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Tengo conocimiento de que mis antecesores han lidiado con enfermedades mentales. De hecho, vivo en una situación parecida con mi papá. ¿Cómo hago para no sentirme amenazada de que pueda padecer lo mismo? ¿Alguna recomendación de lo que debiera trabajarme? Gracias a ambos. Me encanta la pregunta. Qué linda. Sí, bueno. A ver, es una pregunta compleja y digamos, la respuesta podría dar pie a una conferencia, ¿no? Sin embargo, resumido, a ver, el hecho de que un familiar haya tenido una enfermedad mental no significa que yo la voy a padecer. A mí siempre me gusta explicarle a mis alumnos y a mis pacientes que los genes no son destino. Los genes son una base, una plataforma, pero recuerden ustedes que hay mecanismos epigenéticos. Esto significa que, por ejemplo, yo puedo tener gen para tener la presión alta, pero si por medio del ejercicio, la meditación y de otros estilos de vida yo puedo disminuir muchísimo el riesgo, es decir, hay formas de que ese gen no se manifieste, ¿no? Entonces, de la misma manera, sobre la pregunta de Marce, ¿qué puede hacer? Pues para empezar, digamos, la idea es tratar de ver si ella en algún momento tiene síntomas que duren lo suficiente como para... Yo siempre digo que hay dos, tres indicadores importantes, ¿no? Uno es la intensidad de la emoción. Dos, es el impacto a la funcionalidad, es decir, qué tanto toca mi forma, mi capacidad de funcionar. Y tres, qué tanto afecta a otros. Entonces, digamos, una forma de revisar serían esas tres cosas, ¿no? Uno, si hay síntomas, ¿no? Si se siente mal, y, bueno, no es lo mismo, a ver, yo siempre digo, una golondrina no hace verano. O sea, uno tiene todo el derecho de deprimirse si tiene una pérdida. Es decir, Totalmente. una tristeza es totalmente adaptativa. El punto es cuando esa tristeza no tiene desencadenante o tiene desencadenante y se prolonga indefinidamente. No tiene Entonces, fin. Ajá. Que uno permite que, o sea, se acostumbra a vivir en eso. correcto, No. entonces repito, probablemente tres elementos importantes sean la intensidad, Uh-huh. si toca la funcionalidad y tres, si afecta a otras personas. Excelente, sí, con eso puede uno evaluar verdaderamente qué tan profundo, qué tan crítico puede ser, ¿verdad? Sí, aquí tenemos otra pregunta. Claudia, gracias por seguir preguntando. Mi hija de 24 años desde hace 10 meses estaba siendo tratada por ansiedad y depresión y fue diagnosticada por bipolaridad grado 2 y toma medicamentos. Hace 10 días trató de quitarse la vida. Tomó un blister de pastillas y luego tuvo un ataque de ira y salió corriendo a la calle en toque de queda. Pudimos llevarla al hospital y ahora está internada. Veía mucho enojo en ella, era desafiante. Tuve presentimiento de que algo malo sucedería. Ella ya no quería tomar medicamento y vamos a ver si logro ver lo demás. A ver, me voy a meter en, que lo estaba viendo en la plataforma, pero déjenme ver. Me voy a meter en Facebook. Un segundito. Vamos a ver. Tuve el presentimiento de que algo malo sucedería. Ella ya no quería tomar medicamento y empezó a faltar a la terapia y me sentía tan impotente de que por ser adulta no podía involucrarme en la terapia ni podía hablar con los especialistas, a menos que ella lo aceptara. Esto es algo tan doloroso, tan difícil de comprender. Pues agradecemos, ¿verdad, Claudia, la confianza de poder compartirnos algo tan personal? Sin duda, es una situación profundamente dolorosa. Me da la impresión que hicieron todo lo que está en sus manos, es decir, tomaron la decisión de llevarla con profesionales, internarla.
y obviamente la parte del camino que viene no es fácil, pero pueden acompañarse de personas que digamos que valga la redundancia, les acompañen, ¿no? ¿De qué manera? Pues primero explicándoles un poco qué es la enfermedad bipolar, ¿no? A ver, la enfermedad bipolar, como otros trastornos del ánimo, no se curan, pero se pueden controlar. Y el objetivo del tratamiento muchas veces es que tal vez no es que no hayan crisis, pero que las crisis cada vez sean menos intensas y más espaciadas, ¿no? Entonces, digamos, los tratamientos farmacológicos adecuados sirven para eso y en la parte psicoterapéutica, un buen terapeuta les puede ayudar a distinguir las señales de alarma antes de un episodio, ¿no? Entonces, Sí. le agradezco a Claudia por compartirnos eso. Sí, algo que quiero compartir acá, creo que cabal es el momento y el espacio. No pensé que lo iba a compartir, pero tengo un amigo en Estados Unidos que él parece, no recuerdo la edad que a él le diagnosticaron bipolaridad, pero él lleva, a la Adam llevará un poco más de 15 años, tal vez, sin tomar medicamento. Él empezó a hacer yoga y con el yoga y escribió un libro. Voy a buscar el nombre del libro, lo voy a poner en los comentarios, y es que él controla su enfermedad haciendo yoga. Él ya ahorita es maestro de yoga y todo. Eso sí, él no puede dejar de hacer yoga, ¿verdad? Es como tomar su medicina. No puede, como, ¿verdad? Cuando uno toma su medicina no la puede dejar de tomar porque ahí empieza todo, ¿verdad? Él no puede dejar de hacer yoga. O sea, un día creo que es lo más que puede porque ya su cuerpo está acostumbrado a mantenerlo, esa estabilidad que él necesita para estar bien haciendo su práctica de yoga. Sí, la verdad es que en términos generales cada vez tenemos más información de los tratamientos integrativos, es decir, los tratamientos integrativos toman en cuenta la dieta, ejercicios como la meditación, el yoga. Honestamente no hay evidencia científica todavía de algo que nos diga que nos quitemos la medicina. Sin embargo, esperemos que en el futuro cada vez entendamos mejor los procesos y a lo mejor tengamos herramientas más poderosas. Por el momento, lo que es factible con cosas como el yoga o la meditación es tal vez poder tomar menores cantidades de dosis. Pero me alegro muchísimo por su amigo, Stephanie. Sí, y escribió un libro, entonces sí, es interesante porque él cuenta su historia, ¿verdad? Porque al final es algo bien interesante y creo que ahorita con lo que ha pasado en la pandemia nos hemos dado cuenta, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que sirve para un cuerpo no sirve para el otro y aquí ya va el tema, ¿verdad? De lo que estamos hablando desde que comenzamos, la mente. Cada uno maneja su mente tan diferente que ese manejo es también muy clave en todas estas situaciones de enfermedad, de condiciones mentales, ¿verdad? Claro. Buenísimo. Entonces, bueno, quiero como una última pregunta mía, ¿verdad? Igual, por favor, si tienen más preguntas, ya no tenemos mucho tiempo, pero quiero hacer una pregunta ya desde el lado más médico y científico, si nos puede hablar un poco sobre el estrés y la relación del estrés con el tema del suicidio. Sí. Bueno, en términos generales, Stephanie, es importante recordar que el estrés es necesario. Es decir, de hecho, ahí se le llama el euestrés, ¿no? El problema es el exceso del estrés o la ausencia de estrés. Correcto. Todos nosotros necesitamos cierto nivel de reto en la vida, de cosas que resolver, de cosas que poder de alguna manera, sí, básicamente retos y cosas que tener que entender. El problema es cuando el estrés, digamos, se da a tal nivel que se toca nuestra funcionalidad. Por eso es que dicen por ahí, ¿no? Que hay una diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno probablemente no dure más de 100 horas y generalmente uno lo resuelve y sale fortalecido. Por ejemplo, yo voy a dar una conferencia, estoy un poquito ansioso los días antes, pero esa ansiedad me ayuda a prepararme, ¿no? Luego de la conferencia estoy ansioso, pero a medida de que termino la conferencia, esa ansiedad baja y termino fortalecido. Este es un estrés bueno. El estrés malo es aquel que tiene resolución, el que no tiene resolución. Y al no tener resolución está estudiado, Stephanie, que esto genera marcadores inflamatorios y hace que es mucho más probable que alguien se enferme de enfermedades físicas en general, no físicas o mentales. Ahora, la relación con el suicidio, pues se imaginarán ustedes que es bastante, está bastante vinculado, ¿no? Porque obviamente, pues como lo hemos hablado antes, el suicidio generalmente en muchas personas tuvo momentos de desesperación que llevaron a la persona a tomar una decisión como tal. Así es. Buenísimo.
Muchísimas gracias por esa aclaración, porque sí, es bien importante y para que pues, ver como esa relación. Y quiero hacerle la pregunta a la audiencia si tiene alguna otra duda, aprovechando estos últimos minutitos. Y también, Byron, ¿qué últimas palabras le gustaría compartir con la audiencia que sea pues, alusiva a todo lo que hemos hablado? Importante que usted sienta que todavía necesita, ¿verdad?, aprovechar esta oportunidad para decirlo. Bueno, tal vez recordar, ¿verdad? Otra vez, por favor, el suicidio no es un acto voluntario. El suicidio de verdad es el paso final generalmente de un padecimiento que tiene causas biológicas, genéticas, ambientales, ¿verdad? Y necesitamos entender más de las enfermedades mentales. Las personas le tienen un estigma y un miedo, un temor a las enfermedades de la mente, pero recuerden ustedes que son más frecuentes de lo que creemos. De cada 4 personas en el mundo, 3 van a tener en algún momento un padecimiento que tiene que ver con la mente y la persona restante va a tener un familiar en primer grado que el que lo va a tener. ¿Sí? O sea, todos lo tenemos. Digamos, realmente todos vamos a tener O algún al lado, o nosotros. de síntoma, es correcto. Entonces vale mucho la pena tomar en cuenta esto, ¿no? Excelente. Pues miren, compartí el libro, el link de Adam, de su página donde está el libro, se llama Win Through Quiet Tensions. Es su experiencia de cómo el yoga lo ha logrado mantener sin tomar medicamento. Mira, es su historia. Obviamente, como bien decimos, todo es muy relativo. Él no fue que un día a otro se quitó el medicamento, sino que con su terapista lo fueron disminuyendo hasta que él ya no tuvo la necesidad. No puede ser el caso para todos, ¿verdad? Pero es una opción que también la gente puede explorar. Y estoy dejando el contacto del doctor Byron Recinos, que es el WhatsApp de su asistente Patti Aguilar. Con ella se pueden poner en contacto. Así que siempre es un gustazo tener aquí a invitados del nivel de Byron. Así que muchísimas gracias, Byron, por haber aceptado estar aquí y haber conversado de este tema tan importante y importante en todo sentido, ¿verdad? Importante por la vida, importante por nuestros seres queridos y el entender un poco más la criticidad del tema de las enfermedades mentales y cómo es importante que sepamos más de esto para trabajar mejor en nosotros mismos y con nuestros seres queridos, ¿verdad? Sí, más bien muchas gracias a usted, Stephanie, por invitarme. El honor es mío de poder estar hablando de estos temas y realmente a quienes nos debemos es a la gente que nos está oyendo, ¿verdad? Con alguien que se entere de un datito más, eso puede hacer la diferencia en la vida de otra persona. Así es. Así que sí, miren, la invitación a que compartan este Facebook Live con aquellas personas que ustedes creen que, primero, que puedan salvar una vida, ¿verdad? Y con personas que se puedan ver beneficiadas porque pasaron o están pasando por una situación así. Este Facebook Live se queda abierto al público, así que lo pueden compartir sin ningún problema. No tienen que estar de amigos míos para hacerlo. De todas formas, quiero recordarles que también tengo una página, tengo mi canal de YouTube y ahí subo los Facebook Lives, así que también si quieren ver algún otro tema que les interese de manejo de estrés, ahí están todos los Facebook Lives que he hecho desde julio del año pasado. Hay unos en inglés y la mayoría están en español. Así que ahí les dejo también el canal de YouTube. Quiero agradecerles. No sé si algunas otras palabras de despedida, Byron, antes de que nos despidamos de la Solo audiencia. agradecer, Stephanie. Sí, gracias a todos. Les deseamos una feliz noche, que nos vemos, espero, la próxima semana. Así que muchísimo gusto y hasta la próxima. Hasta luego. Chao.